Listo, pueden empezar. Buenas tardes, señores miembros del jurado. En esta oportunidad vamos a sustentar nuestro trabajo de aplicación profesional que tiene como título El liderazgo y el comportamiento organizacional de los trabajadores en la empresa agrícola Chapi del distrito de Salas Guadalupe, ICA 2024. Autores: Donaire Hernández Jorge Alfredo y Rodríguez Yariguamán Vanessa Esther. Empresa Agrícola Chapi. Esta empresa está ubicada en el distrito de Salas Guadalupe. Se destaca por tener sus productos agrícolas, tales como el espárrago, las uvas, entre otros, los cuales son llevados a los grandes mercados del Perú y el mundo. Por ende, a sus 3 años de haberse iniciado, ya exportaban sus primeros embarques hacia los siguientes continentes, tales como América, Asia, Oceanía, y nos dice, actualmente cultivan 500 hectáreas de espárrago y otros productos a más de 500 hectáreas totales. En nuestro trabajo de aplicación profesional tiene como variable de estudio el liderazgo y el comportamiento organizacional. El liderazgo es de vital importancia debido a que es el pilar para direccionar de manera óptima las actividades dentro de la empresa, específicamente el capital humano, por el medio del cual se obtienen ventajas competitivas. El comportamiento organizacional es un conjunto de acciones o actividades enfocado a lo que las personas hacen en una organización y cómo su conducta y comportamiento influyen en su desempeño laboral. Nuestro trabajo de investigación fue desarrollado de acuerdo a la estructura establecida, el cual cuenta con 5 capítulos. Primer capítulo, problema en la investigación. Segundo capítulo, marco teórico. Tercer capítulo, metodología. Cuarto capítulo, cronograma. Quinto capítulo, presupuesto, los cuales van a ser desarrollados dentro de nuestra sustentación. Capítulo 1, planteamiento del problema. Como primer punto, tenemos descripción de la realidad problemática. Nos dice que no hay un canal de comunicación en el que el gestor interactúe con el personal y esto es parte de un buen liderazgo. En nuestra visita a la empresa agrícola Chapi, nosotros pudimos observar que en ningún momento nos recibió el gestor. En nuestro recorrido tampoco llegamos a observarlo, pero sí tuvimos una que otra información del área de recursos humanos. Como siguiente punto tenemos que cada departamento logra sus objetivos. Por lo tanto, no hay un trabajo en común por lograr los objetivos generales de la empresa. También llegamos a observar que cada departamento trabajaba por sí solo, lo que, a lo que se refiere que cada departamento tenía su objetivo, ¿no? Lo cual está mal, ya que para lograr el desarrollo empresarial debemos de trabajar conjuntamente y con un solo objetivo. También nos dice que hay trabajadores que no cumplen con las normas de la empresa, por lo que incumple con el comportamiento organizacional. También llegamos a observar que no todos los trabajadores administrativos llegaban dentro de la hora indicada. Por ejemplo, si la hora indicada era las 7:30 de la mañana, llegaban fuera de esa hora, lo cual están incumpliendo con las normas de la empresa, ya que si se fija una hora, debería ser respetada por todos. Como segundo punto, tenemos los problemas y objetivos de la investigación. Es por tanto que el problema general es ¿en qué medida el liderazgo influye en el comportamiento organizacional de los trabajadores en la empresa agrícola Chapi del distrito de Salas Guadalupe, ICA 2024? El problema específico es ¿de qué forma el liderazgo transformacional influye en el comportamiento organizacional de los trabajadores en la empresa? El segundo problema específico es ¿de qué forma el liderazgo participativo influye en el comportamiento organizacional de los trabajadores en la empresa? Estos problemas nos permitieron determinar los objetivos de la investigación. Es por tanto que el objetivo general es, se determinará cómo el liderazgo influye
en el comportamiento organizacional de los trabajadores en la empresa agrícola Chapi del distrito de Salas Guadalupe, Ica 2024. El primer objetivo específico es: se detallará cómo el liderazgo transformacional influye en el comportamiento organizacional de los trabajadores en la empresa. El segundo objetivo específico es: se detallará cómo el liderazgo participativo influye en el comportamiento organizacional de los trabajadores en la empresa, los cuales van a ser abordados dentro del marco teórico. Justificación de la investigación. Se detallan las siguientes justificaciones. Respecto a la parte teórica, nos dice que será de utilidad. Será de utilidad para que los directivos puedan llegar a informarse o tener mayor conocimiento sobre el liderazgo y el comportamiento organizacional. Y respecto a la parte práctica, nos dice que va a permitir mejoras. Va a permitir mejoras en el comportamiento organizacional entre los directivos y los trabajadores. Limitaciones de la investigación. Como primera limitación tuvimos el COVID-19. Para nosotros, el COVID-19 fue una gran limitación, ya que nosotros no pudimos completar con nuestros documentos. Es por ello que recién estamos presentando este trabajo. Como siguiente limitación tenemos las fuentes de información. A nosotros, como tenemos el primer punto, que es el COVID-19, ya no pudimos recabar más información de la empresa. Es por ello que recurrimos al Internet para poder argumentar algunos puntos principales que se detallan en este trabajo. Otra limitación que tuvimos fue aplicar el cuestionario. Eh, Al no contar con el permiso para nosotros realizar nuestro cuestionario, tuvimos que esperar a los trabajadores fuera de la empresa para poder realizarlo. Capítulo 2, marco teórico. Para primeramente nosotros detallar lo que es nuestra primera variable, que es el liderazgo, debemos incidir que hemos encontrado dos trabajos de investigación, el cual le dan el respaldo necesario para el trabajo que nosotros hemos realizado. La investigación internacional es Betancourt en el año del 2019, en su tesis denominada La influencia del liderazgo en el clima laboral de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, el NUS. Este es el respaldo del antecedente internacional. El antecedente nacional es López y Magallanes en el año del 2017, en su tesis Los estilos de liderazgo y los niveles de satisfacción laboral del personal obrero de la empresa Manuelita FIH. Estos son dos trabajos de investigación los cuales respaldan el trabajo que nosotros hemos realizado. Ahora sí podemos ingresar a lo que es a nuestra primera variable, el cual es el liderazgo. Landolfi en el año del 2020 formuló una descripción clásica sobre el liderazgo como el proceso de influir sobre las actividades de un grupo organizado en sus esfuerzos, estableciéndolo hacia el logro de metas y objetivos. Funciones de liderazgo: organizar la empresa, control de la economía y el entorno, ejecutar todas las actividades, comunicar la misión y visión. Además de el liderazgo tiene que agradecer, reconocer, tiene que fomentar cultura y clima organizacional. Además, tiene que asumir responsabilidades y dar el ejemplo. Liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional se basa en identificar las fortalezas, habilidades y aptitudes de cada persona para vincular a los objetivos globales de la organización. El liderazgo transformacional viene a ser aquel líder que inspira, motiva a los trabajadores a ser innovadores. Como variable nos dice que aparte que el líder inspira y motiva, también va a brindar esa confianza a los empleados para que ellos puedan también brindar sus ideas. Dimensiones de liderazgo. Tenemos las siguientes dimensiones. Roles de liderazgo. Está compuesto por 4 roles importantes para el crecimiento de la empresa. Modelar. Se basa en acciones en donde el líder se convierte en un modelo a seguir y en quien los demás pueden llegar a confiar o eligen seguirlo. Encontrar caminos. Se refieren a las nuevas oportunidades en donde nos va a permitir crear una visión, una misión, valores, entre otros. Alinear.
Se refiere a que al nosotros tener nuevas oportunidades, debemos estar preparados para aquellos nuevos retos que están por venir, ya que estamos en un mundo de constante cambio. El liderazgo participativo. Este liderazgo se caracteriza principalmente porque invita a todas las personas que componen parte de un equipo al proceso de la toma de decisiones. El liderazgo laissez-faire. Este tipo de liderazgo se caracteriza porque los empleados dejan a que sus trabajadores realicen sus actividades como a ellos mejores les parezca, porque al final lo que interesa es el resultado y no tanto el procedimiento. Liderazgo democrático. Los líderes que creen firmemente en esta tipología creen en la implicancia y la relevancia de sus empleados. Es decir, que las sugerencias y opiniones que ellos dan son tomados en cuenta y generan en ellos un entusiasmo. Liderazgo autocrático. Son los jefes que ostentan y demuestran su poder sin que nadie pueda decir nada. Este es un tipo de liderazgo negativo. Liderazgo transaccional. Este tipo de liderazgo se caracteriza generalmente por el intercambio de incentivos monetarios, ya sea por el logro de una tarea bien hecha o consecución de metas y objetivos. Comportamiento organizacional. Es un campo de estudio que investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de todas las organizaciones. El comportamiento organizacional busca esclarecer la forma en cómo se comportan los individuos dentro de una organización. Enfoques del comportamiento organizacional. Tenemos los siguientes enfoques. Describir. Se basa en acciones en donde vamos a ver cómo se desenvuelven e interactúan las personas dentro de la empresa. Comprender. Es aquí donde nosotros nos vamos a hacer esta gran pregunta del por qué actúan así. Predecir. Eh, es comprender el comportamiento del individuo y la razón de su actuar. Controlar. Al nosotros comprender el comportamiento del individuo, vamos a tener mayor control sobre las actividades. El comportamiento individual. El comportamiento individual depende de las expectativas que tiene la persona para el logro de sus objetivos y deseos de superación. Y la única forma de hacerlo es automotivándose a realizar un buen trabajo. Los valores organizacionales son el cimiento de toda organización, definen el éxito en términos concretos para los empleados y establecen normas para la organización. Comportamiento grupal. Los grupos eficaces ayudan a las organizaciones a cumplir tareas importantes. Si bien es cierto, en toda organización se crean grupos o equipos con una sola finalidad de lograr objetivos en menor tiempo. Comportamiento y trabajo en equipo. Todos los integrantes o que conforman un equipo deben estar o deben mostrar conocimiento, creatividad, iniciativa, entre otros. Importancia del trabajo en equipo. Es importante el trabajo en equipo porque nos va a permitir lograr nuestros objetivos en menor tiempo. El capítulo 2, marco teórico, bases teóricas, tenemos las variables, sus dimensiones y sus indicadores. El liderazgo, tenemos como dimensiones el liderazgo transformacional y el liderazgo participativo. Para el comportamiento organizacional, como variable, tenemos el comportamiento individual y el comportamiento grupal. Y dentro de los indicadores, para el liderazgo, tenemos el cambio de actitud que se debe incidir, ¿no? Eh, para el bienestar de una empresa. La creatividad personal también depende mucho para que la empresa pueda surgir y salir adelante, porque estamos en un mundo globalizado en donde debe haber creatividad personal por parte del empleado. La recepción de sugerencias también es un punto muy importante debido a que al recepcionar las sugerencias de los empleados, nosotros también podemos mejorar cosas dentro de la empresa o problemas dentro de la empresa, identificarlos de esa manera. Y la toma de decisiones también debe ser, y es un punto muy importante también dentro de la organización,
debido a que nosotros tenemos que tomar decisiones para la empresa, ya sea para bien, y va a jugar un papel muy importante dentro de la organización. El desempeño individual también, por ende, ¿no? La conducta personal de cada persona también tiene que incidir dentro de una organización. El trabajo en equipo es un factor muy importante debido a que todos como empleados debemos tener una misma misión y visión para que la empresa pueda salir adelante. Y el desempeño grupal también es un factor muy importante. El tipo de investigación es sustantiva porque va a tratar de responder a los problemas sustanciales. Nuestro nivel de investigación es explicativo porque va a explicar las causas por las cuales ocurren determinadas situaciones. Contábamos con 65 trabajadores administrativos. La técnica que utilizamos fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Ingresamos a las tablas, el cambio de actitud. El rendimiento de su trabajo depende de un cambio de actitud influido por el liderazgo. El 64.4%, que corresponde a 42 personas, nos respondieron que sí. El 35.4%, que corresponde a 23 personas, nos dijeron a veces. Esto quiere decir que sí, el cambio de actitud sí está influido por el liderazgo. La tabla número 4, la creatividad personal. El 63.1%, que equivale a 41 personas, nos respondieron que sí. El 33.8%, que corresponde a 22 personas, nos respondieron a veces. Y el 3.1%, que corresponde a 2 personas, nos respondieron que no. Esto quiere decir que la creatividad personal sí incide en el desempeño laboral. En la tabla número 5, recepción de sugerencias. El 78.5% de los encuestados marcaron la alternativa sí. El 16.9% de los encuestados marcaron la alternativa a veces. Y el 4.6% de los encuestados marcaron la alternativa no. Lo que significa que el gestor sí recepciona sugerencias en la tabla número 6 sobre la toma de decisiones. El 67.7% de los encuestados marcaron la alternativa a veces. El 32.3% de los encuestados marcaron la alternativa sí. Lo que significa es que a veces sí se toma decisiones ante los problemas y las situaciones. Capítulo 5, cronograma de actividades. Para el cronograma de actividades se establecieron los siguientes puntos que se desarrollaron: argumento de la parte problemática, formulación de problemas, desarrollo de las bases teóricas, identificación de términos, fundamentación metodológica, desarrollo estadístico, conclusiones, recomendaciones, presentación de trabajo y trámites de sustentación. Todo este cronograma se desarrolló dentro de los meses de abril y julio en el año 2021, ya que por nosotros era una promoción pasada debido a que tuvimos problemas con nuestros documentos que enviamos a la DREI y bueno, es por eso que recién nosotros estamos sustentando nuestro trabajo de investigación. Presupuesto de la investigación. Tenemos entre bienes y servicios, que nos dio un total de 193 soles. Conclusiones y recomendaciones. Dentro de las conclusiones tenemos el cambio de actitud que debe mostrar un trabajador en la empresa debe permitir un desempeño eficiente. Como segundo punto tenemos la creatividad personal. Es propio del personal para demostrar que es competitivo ante nuevas metas que se formulen. Como tercer punto tenemos que la recepción de sugerencias en la empresa sí es recibido por parte del gestor como indicadores de una mejora continua. Como cuarto punto tenemos la toma de decisiones les permite al colaborador solucionar inconvenientes
que se presentan o mejorar los procesos en sus actividades. Como recomendación tenemos que el gestor de la empresa debe seguir fomentando el cambio de actitud. Como segundo punto, los trabajadores de la empresa deben seguir mostrando su creatividad personal en su trabajo. Como tercer punto tenemos los gestores de cada área deben mantener una buena relación con sus trabajadores, recepcionando las sugerencias. Como cuarto punto, los empleados deben continuar desarrollando su trabajo tomando decisiones asertivas. Muchas gracias. Ya, listo. A ver. Vamos a hacer preguntas y alguien de ustedes, por favor, que lo vaya anotando, ¿ya? Un momentito. 9 y 20, empezaron 34, 44, 54, casi exacto 20 minutos. Listo, a ver. Primera pregunta. Cualquiera de los dos puede responder, ¿ya? Ya. ¿Cuáles son sus variables de estudio? Voy a responder yo, profesor. El liderazgo como variable independiente y como variable dependiente el comportamiento organizacional. Perfecto. Eh, ¿Cómo así o qué criterios ustedes consideraron para poder seleccionar a la empresa Agrícola Chapi? Yo, profesor, voy a responder. No digas eso, tú respondes. Yo, ya. Se eligió a la empresa Agrícola Chapi porque, bueno, mi persona fue parte de la empresa. Formé parte de la empresa primeramente como trabajador de campo y luego ascendí como tractorista, ya que debido a que me dieron la oportunidad para yo poder aprender dentro de la empresa, ¿no? Y vi las falencias, las fallas que había dentro de la empresa. Y por medio del cual el trabajo de investigación que nosotros hemos desarrollado, podemos eh, dar, ¿cómo se llama? Información relevante a los directivos de la empresa para que se puedan mejorar eh, las cosas dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, como es el liderazgo y el comportamiento organizacional. Entonces, como tú tienes conocimiento de las actividades que se desarrollan en la empresa, tú pudiste identificar limitaciones sobre el liderazgo y el comportamiento organizacional. Sí, Y como que, por ejemplo, a ver, siempre se dio también el liderazgo, se dio, por ejemplo, el liderazgo autocrático, ¿no? El liderazgo autocrático, porque había jefes que ellos querían siempre tener la razón y no dejaban a nosotros como personal de la empresa poder, bueno, poder decir algo o darle una opinión o opción de mejora para la empresa, ¿no? De acuerdo a las actividades que nosotros realizábamos. muy bien. ¿Cuántas veces visitaron a la empresa y para qué visitaron a la empresa? Se visitó a la empresa en dos Eh, oportunidades para, ¿cómo se llama? Nosotros identificar, eh, eso fue durante la época que ya yo no pertenecía a parte de la empresa, ¿no? Para poder identificar y hacer también el cuestionario a las personas, al personal administrativo que forma parte de la empresa. ¿Los entrevistó o con quién se entrevistaron ustedes? Primeramente, nos entrevistamos con el gestor de recursos humanos.
y luego ya pudimos, como usted sabe, en la época del COVID no podíamos tener mucha cercanía debido a que hubo cierta restricción y en determinadas oportunidades sí pudimos poder conversar con el personal. Ya, listo. Cuando ustedes mencionan con el gestor de recursos humanos, tienen que mencionar un nombre. Con el licenciado, no sé, invéntate un nombre, invéntate un apellido, invéntate un nombre. Ya, no digas solamente que me entrevisté o nos entrevistó o me entrevisté con el gestor de recursos humanos. Tienes que decir un nombre. Ya, díganlo, porque si no, Ya. va a quedar vacío. Profesor, disculpe. Dime. Eh, por ejemplo, yo hablé más o menos del gestor, ¿no? Y bueno, expongo que en ningún momento nos recibió el gestor, pero sí tuvimos algunas conversaciones con el área de recursos humanos. O sea, con el gestor Entonces, ¿con quién supuestamente te entrevistaste? no se llegó a hablar, como decir, ¿no? Ni logramos observarlo. Ya, pero no digan eso, porque si tú dices eso, entonces Pero es como si nos prácticamente estuviéramos contradiciendo. no, si tú dices no, nunca llegamos a entrevistarnos, ni tampoco pudimos ingresar para observar la problemática, entonces, ¿cómo has hecho tu trabajo? Entonces, en la descripción de la realidad problemática, bueno, ahí se menciona, ¿no? Que no hay un canal de comunicación en el que el gestor interactúe con el personal. No, ese es Y con el es ahí. personal. Yo no estoy hablando del personal, sino de ustedes. Ah, ok, ok. Yo les estoy preguntando a ustedes con quién se entrevistaron para que puedan ingresar a la empresa y qué solicitaron a la empresa. Entonces ustedes tienen que decir que Ya. sí, que se entrevistaron con el área tal, que está a cargo del licenciado tal. ¿Qué cosas se les Ah, brindó? ya. ¿Qué Ya, cosas profesor. solicitaron? Solicitaron, por ejemplo, el número de trabajadores de la empresa, tanto administrativos, tanto como de campo, para que ustedes evalúen y determinar con exactitud cuál será su población de estudio. También solicitaron información o pidieron permiso para realizar sus encuestas a los trabajadores, ¿no? Importante. También visitaron la empresa, hicieron un recorrido por la empresa. Es ahí donde se iba conversando y dialogando con el licenciado tal y le realizábamos preguntas sobre el liderazgo, qué aspectos positivos y negativos tiene, sobre el comportamiento organizacional, qué aspectos negativos y positivos tiene. Entonces, de toda esa conversación y de todo ese diálogo, ustedes pudieron plasmar la problemática de la empresa. Entonces, ustedes tienen que decir eso. Si ustedes dicen, no, no nos entrevistamos con nadie, si dicen ustedes, no, ni siquiera vimos adentro de la empresa, entonces, ¿cómo han hecho su trabajo? Ya, entonces, Ah, ya. no Ya, vayan a profesor. cometer ese error, ¿ya? Ya, profesor. Siempre mencionen a un encargado. Además, 2 veces creo que es muy poco, por lo menos 4 veces. Ustedes hagan un cuento, ustedes digan que a la primera vez fueron a hablar con el gestor y le indicaron qué es lo que querían hacer. Ya, la segunda vez fuimos a ver si ya podrían o si ya nos autorizaron y ahí recién tuvimos una conversación con el gestor de recursos humanos. A la tercera volvimos a ir y ya empezamos a hacerle preguntas sobre liderazgo y sobre comportamiento organizacional. Ahí es donde identificamos los problemas o los aspectos positivos y negativos. Y en la cuarta vez fuimos a realizar la encuesta. Ya. Ahora, también les van a preguntar, ¿no? Y en un día realizaron la encuesta, ya ustedes tendrían que decir cómo lo hicieron, ¿no? Si se turnaron en la mañana, en la tarde, porque los trabajadores pues están muy ocupados y prácticamente durante toda la última visita nos quedamos prácticamente todo el día para poder cumplir con las encuestas, ¿ya? Listo, pasamos a ver otra pregunta.
ustedes en la descripción de la realidad problemática han considerado, dice, hay trabajadores que no cumplen con las normas de la empresa, por lo que incumplen con el comportamiento organizacional. Ya, ¿a qué normas incumplen estos o algunos trabajadores en la empresa? A ver, vuelvo a repetir. En la descripción de la realidad problemática, ustedes han enumerado tres aspectos que identificaron. Uno de ellos dice, hay trabajadores que no cumplen con las normas de la empresa, por lo que incumple con el comportamiento organizacional. ¿Cuáles serían esas normas que se están incumpliendo por parte de algunos trabajadores? Por ejemplo, no, como mencionaba, por ejemplo, la hora de llegada de los trabajadores administrativos, porque se supone que tienen una hora indicada de llegar, pero observamos que llegaban fuera de la hora, ¿no? Lo cual están incumpliendo con una norma de la empresa, que es llegar antes de la hora indicada. ¿Ya? O llegar después de la hora indicada, Ah, digamos. claro, después de la hora indicada. Claro, entonces ahí ustedes tienen que argumentar un poquito más. Entonces, esto, pues, es un reflejo de que no hay un buen control en el personal, ¿no? Y también puede conllevar a que otros trabajadores cometan la misma falta, porque al no haber ninguna sanción, entonces genera, pues, que todos puedan cometer el mismo error, siempre argumentando algo más, ¿ya? A ver, ¿cuál es el problema general de su trabajo? ¿Cuál es el problema general de su trabajo? Nuestro problema general es, bueno, ¿no? ¿En qué medida va a influir el comportamiento organizacional de los trabajadores en la empresa Agrícola Chape? Ya, pero hay que, Profesor, ¿en qué hay medida el liderazgo influye en el comportamiento organizacional? que dar, ya, entonces, ¿en qué medida el liderazgo influye en el comportamiento organizacional? Y ahora la pregunta sería, ¿cómo el liderazgo influye en el comportamiento organizacional de los trabajadores? ¿O en qué medida influye el liderazgo en el comportamiento organizacional? Nosotros hemos definido de que el liderazgo es de vital importancia, debido a que es el pilar para direccionar las actividades de manera óptima dentro de la empresa. Nosotros sabemos que el líder es la persona que motiva, inspira. El líder es la persona que si nosotros lo comprometemos al trabajador para que realice sus actividades Ujú. de la mejor manera dentro de la empresa, eso nos va a ayudar a que tenga un buen comportamiento organizacional y va a ser una fortaleza bien grande para el bienestar de la empresa. Claro, muy bien. A ver, ¿me pueden explicar una limitación que tuvieron ustedes en el desarrollo de su trabajo? ¿Cuál fue la limitación que más Bueno, los nuestra irritó? gran limitación realmente que tuvimos para nosotros fue el COVID-19, ¿no? Ya que en ese tiempo no se podía prácticamente hacer nada, ¿no? Incluso para nosotros recabar más información en la empresa ya no se pudo porque no nos permitían el ingreso, lo cual también hemos optado o hemos recurrido al Internet para poder argumentar algunos puntos de nuestro trabajo, ¿no? Eso fue nuestra gran limitación realmente para nosotros. Ya, muy bien.
Bien. Ustedes mencionaron que las funciones de liderazgo es organizar a la empresa, control de la economía y el entorno, ejecutar todas las actividades, comunicar la misión y visión. ¿Cómo me podrían explicar ejecutar todas las actividades? Como sabemos, el líder es la persona que es, como se puede decir, la cabeza del equipo, ¿no? La persona principal, la persona que delega funciones, la persona que organiza las actividades. Es la persona que, como le dije hace poco, ¿no? Motiva a sus empleados. Nosotros creemos que el líder es la persona, es la base fundamental de la empresa, porque si tienes un buen líder, vas a tener unos buenos empleados. Yo, bueno, en una oportunidad fui parte de una empresa en el cual trabajé. Cuando llegué a tomar ese puesto en la empresa Vanguard, que estaba como auxiliar de rendimiento. Estuve en una de las empresas de Vanguard porque es una corporación grande acá en Ica. Me trasladaron de una empresa a otra, y cuando yo llegué a esa empresa, vi las falencias, ¿no? Vi que el comportamiento organizacional no era de la mejor manera. Vi que las personas hacían lo que a ellos mejor les convenía, ¿no? Y el líder o la persona encargada de ellos también no les influía, no los motivaba Entonces tú para que se pueda realizar una. debes de concluir después de